Inicia la grabación. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de microenseñanza. Primeramente les quiero agradecer por estar aquí presentes este día. Vamos a llevar una práctica acerca del Imperio Mongol. El tema elegido principalmente fue para ver la importancia de entender el contexto histórico de las diferentes civilizaciones alrededor del mundo, ya que muchas veces no se le da la importancia necesaria. Y es muy importante entender el contexto histórico del pasado para poder entender el presente. En este caso vamos a hablar de los mongoles, del Imperio Mongol, el segundo imperio más grande que ha existido en la humanidad. Lamentablemente, pues, en Occidente no se nombra mucho este imperio, porque está pues, alejado de nuestra zona geográfica. Pero es importante entenderlo para pues, entender lo que pasó en ese lapso en la historia. A continuación les voy a poner un video sobre el ascenso y la caída del Imperio del Imperio Mongol. Fue el imperio de tierras continuas más extenso de la historia, desde Corea a Ucrania y desde Siberia al sur de China, y fue forjado en llanuras abiertas. En el siglo XII después de Cristo, antes de la formación del Imperio Mongol, la estepa de Asia Oriental albergaba varios grupos dispersos de nómades pastorales, mongoles y turcos liderados por un khan. La gente criaba ganado como ovejas, yaks y camellos. Vivían en tiendas de fieltro y se desplazaban de un campamento a otro entre el verano y el invierno. Las mujeres nómades tenían mucha autoridad, se encargaban de estas migraciones, del rebaño y del comercio. Por otro lado, los hombres se hacían cargo de las guerras. Estos grupos nómades a menudo luchaban entre sí. Eso cambiaría con Temujin, nacido en una familia mongola aristocrática. A pesar de perder a su padre de muy joven y crecer en la pobreza, ascendió rápidamente, forjando alianzas con otros líderes. A diferencia de los demás khans, Temujin ascendía a los soldados según su mérito y distribuía el botín de forma equitativa entre ellos. Su estrategia más exitosa fue distribuir a los nómades conquistados entre sus propias filas para que así no pudieran aliarse en su contra. Estas innovaciones lo hicieron implacable, y para el año 1206 ya había unido a la gente de las tiendas de fieltro y se había convertido en Genghis Khan. Los mongoles eran chamanes, creían que los espíritus de la naturaleza y de sus antepasados habitaban el mundo a su alrededor. El más importante era el dios del cielo, Tengeri. Genghis Khan creía que era voluntad de Tengeri que él conquistara el mundo entero en su nombre. Tras haber unido a los nómades de la planicie mongola, esta meta parecía estar a su alcance. Quien se resistiera a los mongoles se resistía a la voluntad de Tengeri, y por esta desobediencia debía morir. Liderados por Genghis Khan, los mongoles subyugaron primero el norte de China y las tierras islámicas del este. Tras su muerte en 1227, el mandato divino pasó a sus descendientes o linaje dorado. En la década de 1230, los hijos e hijas de Genghis Khan conquistaron a los turcos de Asia Central y a los príncipes rusos. Luego destruyeron 2 ejércitos europeos en 1241. En la década de 1250, los mongoles se apoderaron de territorios islámicos, Bagdad inclusive. En Oriente llegaron hasta el sur de China en 1279. La vida en el Imperio Mongol no era solamente guerras, saqueos y destrucción. Después de conquistar territorios, los mongoles no interferían en las políticas internas y designaban para ellos gobernadores locales. También permitían todas las religiones, siempre que sus líderes rezaran por ellos. A pesar de que capturaban artesanos, estudiosos e ingenieros con frecuencia, reconocían su trabajo, por lo cual los reubicaron por toda Asia para que continuaran con su labor. El producto más valioso del imperio era el brocado de oro, creado a partir de la seda de China, el oro del Tíbet y los tejedores de Bagdad. La vestimenta de los gobernantes se hacía con brocado de oro, también la de sus caballos y la tela de sus tiendas. Los mongoles otorgaban gran valor a los técnicos en pólvora de China. Con la mayor parte de Eurasia unificada bajo un mismo gobernante, el comercio creció a lo largo de la ruta de la seda, sustentado por un gran sistema de mensajeros a caballo y puntos de relevo.
El comercio marítimo también creció, especialmente el de la porcelana azul y blanca que combinaba la alfarería blanca de la China mongola con la tintura azul de Irán mongol. Pero esto no podía durar. El trono del Gran Khan no pasó automáticamente a su hijo mayor, sino que dio lugar a una competencia entre hermanos, tíos y primos, en la que las viudas eran regentes de sus hijos. Para la década de 1260, los nietos de Chengiz Khan se encontraban en una completa guerra civil por la herencia y dividieron el reino en 4 imperios individuales. En China se recuerda la dinastía Yuan de Kublai Khan como la edad dorada de la ciencia y la cultura. En Irán, el ilkhanato inauguró el desarrollo de una nueva arquitectura monumental y de la pintura persa en miniatura. En Asia Central, el Kanato de Chagatai produjo líderes como Tamerlán y su descendiente Babur, quienes fundaron el imperio mongol en la India. Y en Europa Oriental, la Horda de Oro reinó por años, hasta que la compañía comercial moscovita se convirtió en un poder mundial. Aunque su imperio solamente duró unos años, los mongoles dejaron un legado de dominación mundial que perdura sin igual hasta la fecha. Algunos siglos más tarde, en África, surgió un rey con tanta riqueza que sus viajes por otras regiones desestabilizaban las economías y provocaban inflación masiva. ¿Quién fue este rey y cómo amasó una fortuna semejante? Aprende más con este video. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sale, Sí. déjame cambiar aquí. Ahora les voy a presentar una diapositiva donde tengo ahí unos puntos en específico acerca de los mongoles. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, la verdad, sobre el imperio tan grande. No, pues desconocía principalmente qué tanto abarcó. Sabía que era grande, pero no sabía que eran bastante. Sí, muchas veces desde la parte occidental, que es como nos llega la información, siempre tratan como que hay unos prejuicios acerca del imperio mongol, que fue un imperio muy sanguinario, que por donde pasaba destruía, y como vemos en el video, es como que la otra parte de la moneda donde se ve que realmente, pues sí hubo una época de guerra muy grande, ¿no? Pero a pesar de que conquistaba y se apoderaba de los territorios, él como que fue el detonador para que muchas culturas en Asia y en Europa pues compartieran muchos aspectos, ¿no? En la actualidad en Ucrania, en la India, en todo lo que fue la ruta de la seda, se pueden observar pues, la unión de varias culturas, ¿no? Y varias civilizaciones. Entonces, eso fue un gran legado que dejó el Imperio Mongol. El Imperio Mongol. Aquí les voy a mostrar unas imágenes sobre cómo se miraban los guerreros del ejército de Genghis Khan y la manera de pues, cómo se vestían, el armamento y la tecnología que utilizaban. Miren, ¿quiénes fueron los mongoles? Bajo el mandato de Genghis Khan, el ejército mongol se convirtió en una fuerza tecnológicamente avanzada que llegó incluso a crear el segundo reino más grande de la historia. Como tú mencionabas, se habla sobre el imperio mongol, pero no se especifica así a grandes rasgos el tamaño que tuvo, ¿verdad? Y podemos ver que fue el segundo imperio más grande de la historia de la humanidad. En esta diapositiva podemos ver la bandera del imperio mongol, acá a la izquierda. Y en este mapita podemos ver el territorio que se conquistó cuando Genghis Khan, el emperador, estaba en vida, ¿no? Y después de su muerte, que fue hasta 1279, donde alcanzó su máxima extensión territorial. Podemos ver que abarca desde Asia hasta Medio Oriente y Europa, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Aquí está otra diapositiva donde podemos observar dónde habitaban, igual su armamento militar. Esta es una imagen de la época, ¿no? Donde estaban representando en árabe una conquista, un asedio del imperio mongol. Sí estaban muy avanzados en cuestiones militares.
porque ellos pues, innovaban y aparte que cuando conquistaban a una civilización, pues adoptaban esas herramientas o esas estrategias de guerra y las utilizaban para conquistar a otros territorios, ¿no? Disculpa, nada más ahí, creo que no se está viendo la diapositiva. Ah, ok. Puede ser. Anaí, a ver, déjame checo. Anaí, ¿sí lo observas tú, Anaí? No, Ahí yo está ya. tampoco. Ahí ya cambió. Ah, ahí se ve ya. Ah, ok, perfecto. Como que tarda poquito, pero sí, ya. Como que hay un delay. Exacto, ahí estamos bien, ¿no? Bueno, Sí. los que les mencionaba, Sí, miren, su éxito se basó en una nueva y compleja estructura militar y en nuevas tácticas militares, como las tormentas de flechas, la acumulación de enormes arsenales, los repetidos bombardeos, los asedios retardados y la guerra psicológica. Los guerreros contaron con la ayuda de nuevas tecnologías, como el estribo, e innovaciones tecnológicas y tácticas que adoptaron de los pueblos que conquistaron, como ya les había mencionado, ¿verdad? No solamente era un imperio que pues, solamente destruía, sino que, de hecho, creo que el video lo menciona, el lugar donde llegaban ellos respetaban la religión, solamente les pedían pues, que tenían que rezar por ellos, ¿no? Por el emperador y por el imperio, pero no importaba si eran budistas, del Islam, todo eso, ¿sale? Bueno, y llegamos a la caída del imperio. A pesar de su reputación de guerra brutal, el imperio mongol permitió brevemente la paz, la estabilidad, el comercio y los viajes protegidos bajo un periodo de Pax Mongólica o paz mongola, que comenzó alrededor de 1279 y duró hasta el final del imperio. Pese que el control mongol duró casi siglo y medio más, la muerte de Gengis Khan en 1227 a la larga condenó al imperio que había fundado. Las disputas entre sus sucesores acabaron por dividir el imperio en cuatro. En 1368 los cuatro se habían desintegrado. Como podemos ver, igual, a la muerte de Gengis Khan, pues, sus descendientes pelearon por el trono y fue lo que los llevó a desaparecer. Aquí hay una imagen, no sé si la alcanzan a ver, que es la ruta de la seda. Así pueden ver el recorrido marítimo y terrestre, ¿no? Por eso sí. la magnitud y la importancia de este, de este imperio, ¿no? Porque logró pues comunicar muchas sociedades, muchas civilizaciones, ¿no? Que antes pues no estaban conectadas. Ok, pues sería todo. No sé qué les pareció, si les pareció interesante, si les da así como que la cuestión de querer aprender un poquito más. No sé si me quieran ahí comentar. Sí, sí, por ahí en lo que fue la caída, mencionas que fue, bueno, se dividió el imperio en cuatro. Ahí, por ejemplo, ¿qué otro factor se pudo haber ayudado también para la caída de ese imperio dividido en cuatro? El otro factor fue que, como decían, ellos llegaban y conquistaban territorios y permitía que existiera todavía la religión que ellos utilizaban, ¿no? Entonces, se dice que los mongoles más ortodoxos que seguían su religión y que eran fieles seguidores de Gengis Khan, les causaba un poco de conflicto de que se permitiera, pues, el permitir otras religiones, ¿no? Entonces, ellos querían seguir la misma doctrina que utilizó Gengis Khan, porque para ellos no era solamente un líder, sino ellos lo miraban como un dios, ¿no? De hecho, en la actualidad están esperando, hay muchas alegorías, muchas metáforas, donde la sociedad actual en Mongolia, en el país Mongolia, esperan la llegada de otra vez de este gran emperador, ¿no? De este gran líder. Entonces, uno de los factores también, al igual como una ventaja que tenían para poder unificar el imperio y que llegara a más personas, que era el permitir otras religiones, había un grupo ortodoxo de mongoles donde esto les dificultaba mucho, porque de cierta manera había ciertas personas que sí se creían superiores, ¿no? Entonces, ese tipo de doctrinas y de religiones también fue un factor importante para que no llegaran a un acuerdo, ¿no? No solamente se puede decir que el poder, ¿no? Por controlar más, unificar el imperio, sino que pues, permitieron que otras familias, otras casas
se unieran al imperio. Ese sería otro factor más, ¿verdad? Y aparte, pues también la extensión. Al final de cuentas, la extensión territorial dificulta mucho el control en una sola persona, ¿no? Una sola autoridad. Por eso existían 4 grandes familias, ¿verdad? 4 grandes regiones que estaban divididas. Pero ese sería otro factor, las costumbres. No sé si quedó clarillo ahí más o Ok. menos. Sí, sí, claro. Mm. Quedó muy, muy bien explicado. Muchas gracias. No, pues les agradezco por haberme acompañado en esta microsesión de una microenseñanza acerca de historia universal, ya que creo que es importante, como les he comentado al inicio, que se sepa, ¿verdad? Se sepa sobre el pasado de la humanidad, ya que estudiando el pasado podemos entender el presente y prevenir cosas en un futuro, ya que el ser humano por naturaleza estamos, no sé, como que casados con volver a cometer los mismos errores, a pesar de toda la evidencia que tenemos. Entonces es importante, y más en el escenario educativo, que los jóvenes, los niños y las gentes profesionales pues se empapen de esta información, ¿no? Tan importante, que nos ayuda a entender nuestro contexto actual, pasado y el futuro tal vez. Entonces les agradezco mucho. Ahorita les voy a pasar una rúbrica que les agradecería que me hicieran la retroalimentación. Y pues nada, muchas gracias, les agradezco. Creo que sí, muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, Ale, hasta luego.